Primera edición de Radio Análisis cuando son exactamente las 8 de la mañana con 10 minutos de esta jornada de día martes 17 de octubre del año 2023. Ayer, lunes 16, se cumplieron 25 años de un hecho que marcó la historia reciente de nuestro país, pero no solamente de Chile, sino que incluso a nivel internacional. Estamos hablando de la detención del dictador Augusto Pinochet en Londres, ahí en Inglaterra, cuando estaba en medio de un proceso médico. Se emite esta orden de captura por parte del juez español Baltasar Garzón y desata una serie de hechos que redundaron en una serie de cambios no solo en nuestro país, sino que, repito, en el mundo, sobre todo lo que dice relación con el derecho penal internacional. Bueno, para hablar de este tema y por supuesto otros, está con nosotros el director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile, el abogado Rodrigo Bustos, a quien le damos la bienvenida. Rodrigo, ¿cómo estás? Bienvenido de vuelta acá a Radio Universidad de Chile. Muy buenos días, Claudio. Muchas gracias por la invitación. Sí, Rodrigo, ¿qué podríamos decir respecto de lo que significó esta fecha, este hito en específico para la historia jurídica de nuestro país, pero también para lo que comentaba respecto del derecho penal internacional? Me parece muy importante la distinción que hace, porque la detención de Pinochet en Londres hace justo 25 años, en primer lugar significó algo muy importante a nivel mundial, porque significó una nueva manera de interpretar ciertos principios de derecho internacional de los derechos humanos, lo que llevó fundamentalmente a entender, por un lado, de que existía jurisdicción universal para investigar y juzgar crímenes de lesa humanidad, para juzgar la tortura. Entonces, eso fue un avance, un hito muy importante, porque se entendía que en el fondo, respecto de ciertos crímenes de lesa humanidad, no hay fronteras y el autor puede ser detenido e investigado en cualquier lugar del mundo. Y además se estableció otro principio muy importante, que no existe inmunidad para ex jefes de Estado. Y de hecho, algo que ocurrió después de la detención de Pinochet en Londres, que varios ex jefes de Estado, por ejemplo, en 2005, un ex jefe de Estado de Senegal, fueron también detenidos y perseguidos por los crímenes cometidos contra la humanidad en sus países. Entonces, eso por el lado de lo que fue en el fondo el legado de este hito tan importante como fue la detención de Pinochet en Londres a nivel mundial. A nivel de nuestro país, Claudio, quizás no todo el mundo lo recuerda, y hay personas que quizás eran muy jóvenes o no habían nacido el año 98, pero hasta ese momento la justicia chilena era una barrera más para que las víctimas y la sociedad en su conjunto tuviéramos justicia respecto a los crímenes de lesa humanidad cometidos en la dictadura cívico-militar. No fue solo en la dictadura, también desde el 90 al 98 los tribunales aplicaban la ley de amnistía, derivaban los casos a la justicia militar, que claramente era una barrera también para que existiera justicia en estos casos. Entonces, después de la detención de Pinochet en Londres, en el fondo el discurso del Estado chileno público en ese tiempo, de que no se juzgue en Inglaterra ni en España porque lo podemos juzgar acá en Chile, se empezó a hacer realidad. Y los tribunales empezaron a aplicar las convenciones internacionales de derechos humanos, el convenio contra la tortura, otros instrumentos internacionales, y desde el 98 hasta hoy día, 2023, en estos últimos 24, 25 años, ha habido avances sustantivos en materia de justicia. Falta mucho aún, pero ha habido avances sustantivos después de lo que fue la detención de Pinochet en Londres. Rodrigo, ¿qué rol tuvo o cómo fue la actuación de la justicia, del sistema judicial chileno durante este periodo que Augusto Pinochet estuvo detenido allá en Londres? Bueno, durante esos 16 meses en que Pinochet estuvo detenido en Londres, en general la justicia chilena siguió operando de la misma forma en que lo hacía anteriormente, o sea, no aplicando los tratados internacionales, cerrando las causas por ley de amnistía, terminándolas, aplicando la prescripción, que no corresponde aplicar cuando estamos frente a crímenes de lesa humanidad porque son imprescriptibles, y otros poderes del Estado, el gobierno de ese entonces, de Eduardo Frei, hizo todas las gestiones posibles para que Pinochet no fuera extraditado a España,
un grupo de parlamentarios fueron a visitar a Pinochet para brindarle solidaridad por lo que estaba ocurriendo, y fueron otra vez las víctimas, las organizaciones de sobrevivientes, quienes de nuevo también lograron recalcar la importancia de ese hito, de que un dictador no debe quedar impune y no debe poder ir a otros lugares del mundo creyendo que va a encontrar cobijo respecto de todas las atrocidades que cometió cuando era gobernante. Sí, te lo consultaba, Rodrigo, porque efectivamente durante algunas entrevistas que hemos podido escuchar del ex juez Garzón, él ha mencionado que, por ejemplo, hubo, no sabe por parte de quién, pero sí le llegó información respecto de que, por ejemplo, habían restricciones para que el juez Guzmán pudiese conversar con él, compartir información, intercambiar antecedentes para poder ir más allá en esta persecución que se estaba haciendo respecto del dictador. ¿Y qué podríamos decir respecto de eso? Porque grafica un poco cómo, sobre todo pensando para quienes o eran muy jóvenes en esa época o no se acuerdan, cómo funcionaba el sistema judicial chileno, en particular respecto de estos casos que tengan que ver con las violaciones que ocurrieron durante la dictadura. Sí, la verdad que así como el gobierno de entonces, los parlamentarios de distintas formas y con distintos relatos se cuadraron con un discurso muy añejo, porque ya el año 48 se había suscrito la Declaración Universal de Derechos Humanos, se había hecho todo un desarrollo respecto de la jurisdicción universal, y el Estado de Chile defendía este principio muy añejo de la soberanía nacional en cualquier contexto, incluso respecto de crímenes de lesa humanidad. Y el Poder Judicial hacía lo mismo. Como tú bien señalas, no cooperó en ningún caso con este juicio de extradición de Pinochet de Londres a España. Y finalmente esto terminó, como todos saben, con el regreso de Augusto Pinochet a Chile, donde finalmente no terminó siendo sancionado por los crímenes de lesa humanidad, pero en cualquier caso lo que implicó su detención en Londres, aunque haya sido en arresto domiciliario, significó un hito, como estábamos conversando, tanto para Chile como para el mundo. Efectivamente estamos ante un hito histórico, pero en general la imagen que quedó es esa que mencionabas anteriormente, ¿no? La imagen del dictador regresando a nuestro país y en silla de ruedas y mágicamente poniéndose de pie luego de haber argumentado que estaba físicamente en muy malas condiciones y que fue parte de lo que permitió su regreso a territorio chileno. Y quedó esa sensación en el ambiente respecto de que lo que ocurrió fue que se profundizó en la impunidad. Y bueno, finalmente el dictador termina muriendo y no pudo responder ante la justicia respecto de los crímenes que cometió. ¿Cómo podemos ponderar eso con esto otro que mencionabas? Que efectivamente esta detención significó un hito para impulsar una serie de cambios, no solo en nuestro país, sino que también en el mundo. Tiene, como muchos temas, tiene distintas caras. Efectivamente, yo creo que la cara que mostró el Estado de Chile, tanto el gobierno como los parlamentarios que visitaron al dictador, como el Poder Judicial con su resistencia a colaborar en este juicio de extradición, no fue claramente una buena imagen de Chile, la de Pinochet bajándose del avión en silla de ruedas, parándose inmediatamente, con una celebración en ese momento, con casi honores de Estado, con el ex comandante en jefe del ejército ahí a rendirle pleitesía. No fue una buena imagen la que brindó el Estado de Chile. Por eso yo te decía, me quedo con lo que hicieron la Organización de Derechos Humanos, los familiares, los sobrevivientes, que dieron otra cara de nuestro país en esa instancia, en el mundo. Y también me quedo con lo que te comentaba antes, con lo que este hito significó como avance para la jurisdicción universal en el mundo. Y también, finalmente, aunque haya sido por esto, los tribunales chilenos empezaron a actuar de otra manera. Y desde el año 99, probablemente, hasta hoy día 2023,
son muchos más los causas que han terminado con sentencia condenatoria y donde los tribunales han investigado de manera exhaustiva la violación de derechos humanos de manera tardía, pero empezaron a hacer de mejor manera su trabajo. Estamos conversando con el director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile, el abogado Rodrigo Bustos, en una semana que es bastante especial porque no solo se conmemora esta detención, ya 25 años, increíble cómo pasa el tiempo, 25 años desde el arresto de Augusto Pinochet en Londres, sino que también estamos ante una nueva conmemoración del 18 de octubre del año 2019, 4 años desde que se produjese este estallido social y la serie de manifestaciones sociales que lamentablemente derivaron en una represión por parte de agentes del Estado que derivó en una serie de violaciones a los derechos humanos que, repito el calificativo, lamentablemente no la mayoría de ellos terminaron sin ningún tipo de resolución judicial. Ya han pasado 4 años desde que se produjera este hecho y que finalmente dio paso a meses de movilizaciones en nuestro país que derivaron en esta serie de violaciones a los derechos humanos. ¿Qué podríamos decir de lo que significa esta fecha a 4 años de ocurrido, Rodrigo? Han pasado 4 años y desde Amnistía Internacional consideramos que el balance después de 4 años es bastante desolador, Claudio. Y yo te diría que por 2 razones. Una, porque se ha buscado por parte de al menos un sector de la clase política instalar un relato que criminaliza las manifestaciones de manera generalizada, las manifestaciones, las protestas que ocurrieron durante ese periodo. Y desde Amnistía Internacional reivindicamos el derecho a manifestarse, a protestar. Millones de personas en Chile. Y cuando hablo millones es porque efectivamente recordemos la marcha en Santiago del 25 de octubre de 2019 y en todas las regiones del país fueron millones de personas. Lo hicieron pacíficamente por un malestar que estaba acumulado y para exigir igualdad en el ejercicio de sus derechos sociales. Eso por un lado. Y entonces hoy día se busca criminalizar por un sector de la clase política todo lo que ocurrió, todo ese malestar y todas esas manifestaciones. Y en segundo término, cuando un Estado viola los derechos humanos de manera tan generalizada como ocurrió en Chile entre octubre de 2019 y sobre todo marzo del 2020, lo que debiera suceder es que el Estado cumpla con sus obligaciones en relación a esas violaciones de derechos humanos. ¿Y cuáles son sus obligaciones? Son verdad, o sea, esclarecer los hechos, lo ocurrido, justicia, llegar incluso a sancionar a los responsables, reparar integralmente a las víctimas de esas violaciones a los derechos humanos y adoptar garantías de no repetición, que significa medidas tendientes a que nunca más esto vuelva a ocurrir. Y bueno, algunos han puesto en duda también de que incluso eso, no hemos tenido mucho negacionismo respecto a los 50 años del golpe y también lo hemos tenido en relación al estallido social. Hay también una narrativa de que las violaciones de derechos humanos no ocurrieron, tal como también en la dictadura para los primeros años iban representantes de Chile a Naciones Unidas a decir que todo era mentira y que habían supuesto desaparecido. Ahora también son mentiras las violaciones de derechos humanos y los informes de Naciones Unidas, del sistema interamericano, de Amnistía Internacional. Pero no fueron mentiras y hay más de 10.000 personas que denunciaron violaciones de derechos humanos, hubo homicidios, golpizas, violencia sexual y cientos de personas que se vieron afectadas con mutilaciones a la vista. Y lo que te decía, que es lo más desolador, que hoy día, a 4 años del estallido social, el Estado de Chile no ha cumplido con sus obligaciones de verdad, justicia, reparación integral y garantía de no repetición. ¿Qué factores influyen en ese incumplimiento, Rodrigo? ¿Hay fallas en el sistema judicial, voluntad política? ¿De qué estamos hablando aquí? Un poco todo lo anterior, Claudio. Cuando hablamos de justicia, en primer lugar, hubo muchas debilidades en las investigaciones en el primer año, en el segundo año, porque ante la gran cantidad de casos, no existieron mayores recursos para la Policía de Investigaciones, para el Servicio Médico Legal, que tenía que hacer peritajes específicos para los casos de violaciones a los derechos humanos, para la Fiscalía, que prácticamente con el mismo personal
tuvo que investigar 10 veces más de las causas de violaciones de derechos humanos de lo que investiga comúnmente. Entonces, no hubo por parte del Estado todo el fortalecimiento de órganos clave del sistema de justicia para que hicieran su trabajo. Probablemente hay falta de formación de los operadores del sistema de justicia en derechos humanos y en la aplicación de la ley de tortura. Y el balance hoy día, después de 4 años, es que de más de 10.000 personas que denunciaron tortura, malos tratos, homicidios, hay solamente 27 condenas, o sea, un 0,2% de los casos. Y otra cuestión, todavía no hay formalización respecto de ninguno de los altos mandos, que a nuestro juicio sí hay antecedentes suficientes, al menos para formalizarlo e imputarle algún tipo de cargo en relación a su responsabilidad por las funciones que tenían. Eso respecto a justicia. En cuanto a reparación integral, no hay una política por parte del gobierno, por parte del Estado de Chile en esa materia. Han habido algunas medidas, por cierto, importantes, pero no suficientes. Y la principal garantía de no repetición, no solo juicio de Amnistía Internacional, sino también, por ejemplo, de acuerdo a lo que señaló el Alto Comisionado de Naciones Unidas de Derechos Humanos en ese momento, era una reforma estructural profunda de Carabineros de Chile. Esa reforma no ha ocurrido y hoy día, 17 de octubre de 2023, desde Amnistía Internacional estamos lanzando un informe justamente con recomendaciones al Estado de Chile para una reforma de Carabineros que sigue pendiente y que sigue siendo necesaria. Solo para adelantar, Rodrigo, ¿cuáles son las principales recomendaciones que se hacen en esa dirección? Yo diría que hay principalmente 4. Tienen que ver con algo que hemos planteado en otras ocasiones, que es cuestionar la naturaleza militar de Carabineros de Chile. Una naturaleza militar que Carabineros defiende, que ha planteado que de alguna manera significaría o contribuye a una mayor rectitud de su funcionario, a una mayor eficiencia, y sin embargo no ha sido así. Bajo esa naturaleza militar no solo ocurrieron violaciones de derechos humanos, sino el megafraude de Carabineros. Tampoco ha implicado mayor eficiencia para abordar la delincuencia ni para cumplir con su labor sin violación a los derechos humanos. En segundo término, debiera existir mayor control del poder civil. Eso en parte se está intentando hoy día con el Ministerio de Seguridad Pública, que se está tramitando, cuyo proyecto se está tramitando en el Congreso. Pero creemos que ese proyecto requiere modificaciones sustantivas para hacer carne este principio del control del poder civil. En tercer lugar, establecer mecanismos para evitar la elusión de las responsabilidades de los altos mandos cuando ocurren violaciones de derechos humanos o infracciones a la ley. Recordemos que el general Yáñez ha dejado de ir a las citaciones de la fiscal Chong al menos en 6 ocasiones, y de otras distintas maneras también con la Contraloría. Los generales han buscado eludir sus responsabilidades como altos mandos. Y en cuarto lugar, la importancia de regular por ley el uso de la fuerza de acuerdo a estándares internacionales de derechos humanos. Y enviamos ya el día de ayer al gobierno este informe, esperamos que pueda ser revisado y que puedan ser consideradas las recomendaciones que estamos realizando. Por último, Rodrigo, respecto de algo que comentabas en una respuesta anterior, a propósito de lo que se ha visto en el debate público en torno a esta conmemoración, efectivamente se pueden hacer muchos paralelos, ¿no?, respecto de lo que ocurrió con la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado civil militar y esta suerte de disputa por la verdad histórica, ¿no?, respecto de lo que ocurrió efectivamente en esa fecha y cuáles fueron sus, entre comillas, causas y consecuencias. ¿Qué reflexión podríamos hacer al respecto? La reflexión principal es que hay, de alguna manera, en al menos un sector de nuestra clase política, una involución importante respecto a su compromiso real y coherente con el respeto y protección de los derechos humanos. O sea, observamos hace pocas semanas, para la conmemoración de los 50 años del golpe, pudimos leer una declaración de algunos partidos políticos que no se atrevían a nombrar el golpe de Estado por su nombre, otros de ese mismo sector que lo justificaban, un consejero constitucional que ha hablado de Pinochet como estadista,
Otra diputada que hablaba de la violencia sexual política como una leyenda urbana, otro diputado que ha justificado los fusilamientos en Pisagua. Bueno, en el caso del estallido, hay una parte de la clase política de nuestra sociedad que pretende olvidar a las víctimas de violaciones de derechos humanos y lo que hizo el Estado respecto de esas personas. Pero hay que decirle que eso fue real, que Damari, una niña de 15 años que estaba en Los Espejos en una plaza, fue alcanzada directamente por un funcionario carabinero con un disparo a su rostro y perdió a los 15 años la visión de uno de sus ojos. Que Romario Veloz fue asesinado en La Serena, producto de la acción del ejército. Que Alex Núñez fue asesinado en Maipú, producto de una golpiza de funcionario de carabineros. Que Mario Acuña fue en Buin, producto de una golpiza, dejado postrado de por vida con daño neurológico. O sea, todo eso ocurrió y más de 10.000 personas denunciaron violaciones de derechos humanos y vinieron 4 organismos internacionales a Chile a decir que las violaciones de derechos humanos eran graves y que eran generalizadas. Entonces, que hoy día nuevamente una parte de la autoridad de nuestro país busque negar eso, invisibilizarlo, es claramente un retroceso y no nos ayuda hacia el nunca más que debiera ser nuestro norte para el futuro. Rodrigo Bustos, director ejecutivo de Amnistía Internacional.